Ya, puede leer. Papi, ¿qué? ¿Puede leerlo, Amelie? Sí, profe, lo leo. Ya. Ya. En la mañana, muy temprano, me despierta la alarma del despertador. Mi madre me dice, apúrate, llegarás tarde al colegio. Tomo mi desayuno, salgo a la calle y me dirijo al cartel de parada para tomar un micro o minibús. El conductor escucha la radio y me entero de las últimas noticias. Al mirar por la ventana, veo el cielo encapotado y me distraigo observando la multitud de carteles, figuras, propagandas en las calles. El conductor se detiene al ver la luz roja del semáforo y un hombre de cabello blanco con arrugas en el rostro cruza la calle. A lo lejos se escucha una sirena de la policía. Los autos, disculpe. Inmediatamente le dan prioridad. Llegamos al colegio, bajo el micro y diviso como a lo alto del mástil flamea la bandera boliviana. Ya, profe. muchas gracias, Amelie. Entonces, en este texto se puede ver que hay un estudiante, ¿no ve? Una estudiante que está describiendo cómo inicia su vida cotidiana, su vida diaria, en la mañana, dice, ¿no? Está iniciando, está empezando a caminar, puede ver muchas cosas a su alrededor y esas cosas tienen un significado para cada uno de nosotros y para los estudiantes, ¿no ve? Por ejemplo, dice, las personas vivimos inmersas en un mundo de signos, porque nosotros al salir al mundo exterior, a la calle, a nuestro barrio, quizás a nuestra comunidad, podemos ver carteles, podemos ver letreros, podemos ver personas que van y vienen, también podemos ver las cosas que nosotros tenemos como nuestros textos, cuadernos, archivadores y todo eso, ¿no? Todo lo que nos rodea en un mundo de signos, los cuales interpretamos estos sin ninguna dificultad. Por ejemplo, la alarma del despertador. Todos debemos, seguramente que tenemos todos un despertador. Normalmente lo manejamos en nuestro celular, ¿no es cierto? También el mensaje que nos da nuestra madre o nuestro padre cuando en el momento que estamos despertando, estamos desayunando con la familia o quizás solos, pero tenemos mensaje de alguien que nos acompaña. También tenemos letreros, carteles, cuando empezamos a salir a la calle y vemos toda esa forma de comunicación en los carteles y letreros. También el cielo, como hace ratito mencionaba su compañero, está haciendo frío, profe, dijo, ¿no es cierto? Entonces, ese frío nos da a entender que tenemos que abrigarnos. Ahora, cuando nosotros vemos el cielo despejado, entonces nos está indicando que no va a haber necesidad de que nosotros tengamos paraguas, no va a haber necesidad de que nos abriguemos. Tenemos esa información que para nosotros es muy fácil de descifrar lo que nos rodea. Las luces del semáforo cuando salimos a la calle, vemos que los micros, los taxis, los trufis paran cuando está en semáforo rojo y las personas pueden cruzar la calle si ven el semáforo en verde, ¿no ve? Entonces ese también es un signo, una forma de comunicación y todos nosotros ya sabemos cuál es su información. El cabello blanco de las personas, la forma de vestir, podemos ver alrededor quizás escolares o personas que trabajan en empresas, trabajadores con sus uniformes y todo eso, ¿no? Nos da a entender que hay personas que también tienen sus propias actividades. También podemos descubrir que la bandera boliviana, el escudo, la bandera cruceña, también son signos que representan algo, ¿ya? Entonces, toda esta manera de comunicarnos, nosotros lo tenemos a nuestro alrededor. Estas formas de comunicarnos, nosotros ya la conocemos, ya la interpretamos.
Ya sabemos qué significa para nosotros. Y según este señor Ocampo, dice, toda nuestra existencia consiste en percibir y procesar información que proviene de los signos, ¿ya? Entonces nosotros, a medida que vamos creciendo, vamos aprendiendo todo lo que nos rodea y que todo eso que nos rodea tiene un significado. Lo percibimos, procesamos esa información que hemos ido conociendo a través de los años, cuando hemos ido formándonos en la casa, en el colegio, en nuestras maestras, maestros, compañeras y compañeros, procesamos toda información y la mayoría de esa información proviene de los signos, porque nosotros ya lo hemos ido conociendo paso a paso. ¿Me entendieron hasta acá? ¿Cómo podemos interpretar este tema para iniciar el signo lingüístico? ¿Se comprendió? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya. Profe, La teoría, ¿qué nos dice? Aquí nos dice, continuemos con la teoría. Nos dice, el conjunto de signos con los que convivimos a diario es estudiado desde la lingüística. Es así que debemos precisar las siguientes definiciones. En este caso, jóvenes, es muy importante que nosotros aprendamos a interpretar lo que nos rodea. Les hablaba quizás en alguna ocasión acerca del movimiento del cuerpo, la expresión de la cara, la expresión de las manos, el movimiento de las manos. Eso también hay que aprender a interpretar y a poder manejar también, ¿no? Eso también es una forma de comunicación. Debemos precisar siguientes definiciones. ¿Qué es lengua? ¿Qué es habla? ¿Qué es un indicio? ¿Qué es un icono? Señales y símbolos. Todos estos términos vamos a ir desglosando poco a poco. ¿Bien? ¿Alguien me quiere hablar? ¿Nadie no quiere hablar? Me estaba escuchando por ahí. Bueno. ¿Me están escuchando, no ven? Sí, profe. profe, estamos entendiendo. Sí, profe. Ya, entonces nos dice acá, cada uno de estos términos vamos a ir desglosando o explicando. Ya, lengua dice. ¿Lengua qué es? Es el sistema de comunicación verbal de una determinada colectividad humana. ¿A qué se denomina colectividad humana? A un grupo grande de personas que conviven en un mismo territorio, conviven con las mismas culturas y comparten el mismo idioma o lengua. ¿Ya? Entonces, esa lengua o idioma es el sistema de comunicación verbal de una determinada colectividad humana, compuesto por un conjunto de signos normalizados. Estos signos son las letras y que tienen una norma. Están acomodados, por decir, para empezar, en un abecedario. Tenemos un alfabeto o abecedario, ¿no es cierto? Conocemos cuáles son. Tenemos las vocales y tenemos las consonantes. Esos signos están normalizados y que en ese territorio, que por ejemplo en nuestro territorio Bolivia e incluso Sudamérica, utilizamos el castellano, ¿no es cierto? Entonces esos signos lo utilizan todos los hablantes de castellano, que conforman un sistema lingüístico, dice, cuya finalidad es la comunicación. Entonces, estos signos se han ido inventando, se han ido creando, ¿para qué?
para comunicarnos, para poder comunicarnos más fácilmente a través del lenguaje oral y el lenguaje escrito. En todo el mundo existen muchas lenguas. Estas lenguas son el español, el francés, el inglés, portugués, quechua, aymara, guaraní, entre otros. Debemos darnos cuenta también que los signos son diferentes en otros idiomas. Si bien en el español, el francés y el inglés tienen los mismos signos, el abecedario que conocemos, el alfabeto o abecedario, otros, como el portugués, aumentan o cambian ciertas letras, ciertos signos en su alfabeto. También el mandarín, el japonés, el hindú, todos esos tipos de lenguas cambian de signo, si se han dado cuenta. Ustedes ya saben, ¿no? Otros signos utilizan. No utilizan lo que nosotros del habla hispana conocemos en nuestro alfabeto. A eso se refiere lengua. Entonces, lengua es el idioma. Es un sistema de signos normalizados que conforman el sistema lingüístico cuya finalidad es la comunicación. ¿Entendido hasta ahí? Sí, profe. Ya. Profesor, Ahora, el habla. El habla, ¿qué es? Es el uso particular de la lengua y está determinada por diferentes aspectos sociales, regionales, culturales, educativos e incluso físicos. Puede ser en este aspecto de lo físico, la forma de la boca, la disposición de los dientes, movimiento de la lengua, ¿ya? Entonces, el habla es la forma materializada, se podría decir, del idioma, ¿ya? Nosotros, una vez que conocemos nuestros signos, las consonantes, las letras y el uso de estos, entonces lo hacemos a través del habla, con el uso particular de la lengua y está determinada por diferentes aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? Son los sociales. Por ejemplo, en el habla, sabemos que en la sociedad cruceña tenemos una forma de hablar, ¿no es cierto? Un acento diferente a lo que son de la región andina. Por eso es diferente. Está determinada por diferentes aspectos, dice, en este caso sociales. Y regionales, les hablaba, ¿no? Los de Santa Cruz hablan diferente a los de la región andina. Incluso también está el aspecto cultural, porque a veces nosotros como personas, cuando somos unas personas que sabemos leer, hemos estudiado bastante, utilizamos diferentes tipos de términos, palabras, entonces nuestra cultura tiene un nivel, ¿no es cierto? Mientras que la cultura de que no haya tenido la oportunidad de leer, de superarse, entonces va a utilizar diferente su habla. Después tenemos de los educativos. Es muy importante esto porque el habla se va modificando y va mejorando nuestra habla a medida que nosotros nos vamos educando. ¿Ya? Incluso dice el aspecto físico, la forma de la boca, puede que en el habla pueda diferenciarse una persona de otra, dependiendo como es la forma de su boca. También la disposición de los dientes, porque a veces si nos falta algún diente o más de un diente, entonces va a hacer que nuestra habla se escuche diferente. Eso hay que tener en cuenta también, muy importante que debemos de cuidar nuestros dientes, porque si no, nos falta alguno o quizás más, o estén quizás chuecos, entonces nuestra habla va a ser diferente, ¿no? Y va a poder ocasionar cierta burla, cierto tipo de bullying. También el movimiento de la lengua. Quizás algunas personas en su forma de hablar
tengan una pequeña malformación en su lengua, entonces les va a ser dificultoso hablar. El movimiento de la lengua, a veces no hemos tenido no tenemos esa costumbre de hablar bien o pronunciar bien las palabras. Quizás porque no movemos bien nuestra lengua. A veces se nos hace, nuestras palabras se nos escucha bajito o las palabras no las puedo completar correctamente. Entonces no estoy moviendo bien mi lengua, ¿no? Para todo esto, para el habla, para corregir, hay ejercicios para poder hablar bien. Eso sería el habla entonces. El uso particular de una lengua o idioma y está determinado por diferentes aspectos. ¿Hasta aquí me comprendieron? Dice acá, antes de definir indicio, icono, señal y símbolo, es necesario establecer en qué consiste el signo y qué tipos de signos existen. Ya, vamos a ver eso, ¿ya? Me están escuchando, pero no. Quiero que me respondan. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Se le escucha, profe. Sí, profe. Entonces vamos a definir qué es el signo. El signo, según la Real Academia de la Lengua Española, se define como objeto, fenómeno o acción material que por naturaleza o convención representa o sustituye a otro. Los signos están divididos en dos grandes grupos, los signos no lingüísticos y los signos lingüísticos. En otras palabras, ¿qué podemos decir? Que el signo es un objeto, puede ser un objeto cualquiera que nosotros veamos, por ejemplo, una bandera, es un objeto, ¿no ve? Y que representa algo esa bandera. También se lo puede definir como un fenómeno, algún suceso, por ejemplo, ahorita está nublado, es un fenómeno natural, y nos indica que, no, que va a ser frío o quizá va a llover, ¿ya? Entonces también una acción material, por ejemplo, en el caso les comentaba hace rato el transporte, los choferes de los micros, de los taxis, los conductores, todos saben que deben de respetar un semáforo, ¿no? Dependiendo si está en rojo o dependiendo si está en verde. Entonces, ellos ya saben cómo deben de respetar esa norma. Entonces, puede ser el signo, puede ser representado como un objeto que lo podemos ver y que conocemos su significado. Un fenómeno natural podría ser, el climático, o quizás algunos que ya conocen, por ejemplo, las personas que son nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, quizás, ellos conocían muy bien la naturaleza, cómo se comportaba y sabían cuándo iba a llover, cuánto iba a durar esa lluvia, cuándo iba a sembrar, incluso. Todos esos fenómenos ya se conocían. Es también un signo lingüístico. Y otro que es la acción material que les decía con el ejemplo que las personas ya sabemos que debemos hacer cuando vemos ciertas normas en la calle, ya sabemos cómo debemos de actuar. Están divididos en dos grandes grupos, dice el signo no lingüístico y los signos lingüísticos. Vamos a ver esos dos grupos. Los signos no lingüísticos son los indicios, los iconos, señales, símbolos. Tomen en cuenta, estos son no lingüísticos. Los indicios, ¿qué son? Signos que nos comunican algo, aunque su intención no sea hacerlo. Es decir, aquí podemos ver las huellas digitales, podemos ver un beso, las huellas de
de zapato, de un pie, de una mano, hasta de los cachorros, nos comunican algo, pero que aunque su intención no sea hacerlo, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo le doy, vamos a tomar en cuenta este pie. Si yo he limpiado mi casa, mi piso está recién trapeado y veo que hay unas manchitas en forma de pie en el piso, ¿qué me va a indicar? ¿Alguien podría responder? Yo he limpiado mi casa, todo bonito, y el piso está limpiecito. Que una persona pasó por ahí, profe. Que una Profe, que una persona, persona pasó por ahí descalzo. ¿sí? Muy bien, y con el pie sucio. Entonces, Sí. es un signo que nos está comunicando algo, aunque no haya sido la intención hacerlo, ¿no es cierto? Entonces yo ya me doy cuenta, una persona caminó, pero como yo conozco mi casa y sé quiénes están, entonces voy a saber quién es, ¿no ve? Entonces estos son los indicios. Van a recordarse algo, signos que nos indican algo, aunque su intención no sea hacerlo, aunque su intención no sea comunicar. Otro signo no lingüístico son los íconos. Signos que tienen cierto parecido con la realidad de referencia. Íconos, fíjense claramente, estos íconos los utilizamos siempre en nuestra comunicación, porque nosotros ahora ya utilizamos la comunicación a través de las redes sociales, ¿no ven? Utilizamos el WhatsApp, utilizamos el Messenger y utilizamos para eso, para comunicarnos, estos signos. Y que son íconos, signos no lingüísticos son los íconos. Cada uno de estos representa, ¿qué? Tienen cierto parecido con la realidad de referencia. Si yo en mi conversación pongo esta carita, me estoy riendo a carcajadas, ¿no? Por lo que he leído el mensaje. Si pongo esa otra carita, ya algunos lo interpretarán de quizás un coqueteo, quizás amor o felicidad, dependiendo, ¿no? Cada uno interpreta dependiendo del contexto del mensaje. ¿Cierto? Profe, Sí. no voy a salir, disculpe que mi internet está mal. Ya, vuelva a ingresar, le voy a aceptar. Luego tenemos signos no lingüísticos, las señales de tránsito especialmente. Signos que avisan algo, se crean como resultado de un acuerdo social. Es decir, es universal. Para todos significa lo mismo. Avisan algo. ¿Ya? Esto ya lo conocemos. Vemos a veces en las calles las señales de tránsito, también las líneas que están pintadas en el suelo, también nos indican algo. Se crean, dice, como resultado de un acuerdo social, o sea, todos, como es un acuerdo social, todos universalmente conocemos los significados que tienen. Otros signos no lingüísticos son los símbolos. Son los signos que no tienen ningún parecido con la realidad de referencia. Por ejemplo, estos símbolos pueden utilizarse o son creados en base a algo y pueden ser únicos y que debemos de, para conocer el significado tenemos que hacer una pequeña investigación, preguntar, ¿o qué significa esto de acá? ¿Qué significa esta estrella? ¿Qué significa, por ejemplo, la cruz o este martillo o algo así, ¿no? Tenemos que averiguar. Por eso dice, estos símbolos son signos que no tienen ningún parecido con la realidad y de referencia, o sea que no sabemos a qué se refiere. ¿Ya? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Ya.
Entonces nos dice los indicios son signos naturales como el humo o el cielo encapotado. Estos de acá, los indicios. Las señales, los iconos y los símbolos son creaciones de una determinada sociedad. Estos tres de acá. Estos son naturales, como por decir también las huellas de los dinosaurios, ¿no ve? Que son tan famosas. Esos son indicios, porque son naturales. El humo también es un indicio. El cielo encapotado también es un indicio. Cuando el sol está radiante, también es indicio. Cuando las nubes se están acomodando, es un indicio, porque todo lo que les he mencionado ahorita, hasta ahorita es natural. Y eso es indicio. Y estos tres de acá son creados. Los iconos, señales, símbolos son creaciones de una determinada sociedad. Las señales y los iconos tienen un valor denotativo. Señales, iconos. Es decir, el mensaje es claro. Estamos hablando de acá de estos iconos y de las señales que son claros. Cuando vemos algo, algún cartel, ¿cómo se le dice a esto? Señal de tránsito, por decir. Sabemos qué significa, ¿no ve? Por ejemplo, en la zona donde son los colegios, se pone un letrerito en las esquinas, dice zona escolar. O si no, se ve a personitas, a escolares que están caminando ahí en dibujitos. Esos son claros y unívocos y sin ambigüedades. Nos explica claramente lo que dice el letrero. Sabemos el significado. Los símbolos, en cambio, tienen valor connotativo, es decir, son multívocos porque se los puede interpretar de diferentes maneras. Estos de acá. Se los puede interpretar de diferentes maneras. Ya dependiendo, como les decía, la averiguación, la investigación que nosotros hagamos acerca de estos signos. ¿Ya? Luego tenemos el signo lingüístico. Habíamos hablado de todo esto que son los no lingüísticos. Ahora vamos a ver el signo lingüístico, antes que nos acabe el tiempo. Tenemos 7 minutos. El signo lingüístico es la unidad mínima de la comunicación verbal. Es también parte de un sistema social y de comunicación entre los seres humanos, lo que conocemos también como lenguaje. Todo signo es una representación convencional de la realidad, que tiene dos caras que resultan de la unión de un significado y un significante. En el caso del lenguaje verbal, lo que yo estoy hablando ahorita, por ejemplo, es un lenguaje verbal, se trata de sustituir la palabra por la cosa, es decir, un sonido específico por la impresión que deja en la mente. Si yo digo ahorita, el árbol es verde y grande, entonces estoy sustituyendo esa cosa, que es el árbol, con palabras. Árbol, verde y grande, ¿no? Entonces, se sustituye la palabra por la cosa. Es decir, un sonido específico por la impresión que deja en la mente. Todo signo es una representación convencional de la realidad. Si yo les digo ahorita, mi mesa es grande, entonces ustedes se hacen, interpretan lo que yo he dicho y se imaginan, ¿ves? Es una representación convencional. Ya saben qué es una mesa, cómo es una mesa. Solamente tendrían que imaginarse la dimensión, ¿no? Si les dije grande, ya ustedes se imaginarían qué tipo de grande. Luego tenemos, a ver, algunos teóricos, dice que estudiaron el signo lingüístico. Teóricos del signo lingüístico. Ferdinand Saussure sentó la base para la lingüística moderna. Por su parte, Charles Peirce trató el signo enfocado lo lingüístico y lo no lingüístico. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Hasta aquí se ha entendido, ¿no ve? Todo lo que se ha explicado.
Sí, profe. Ya, espéreme un momentito.